Efeméride de hoy, martes 19 de marzo. Debo empezar, bueno, felicitando a los padres. Muchos países celebran hoy, como es el Día de San José, pues el Día del Padre. Así que felicidades a muchos, porque aquí también, por ejemplo, en Colombia, es el Día del Hombre. Imagínense ustedes. Así que felicidades a los padres en su día, en honor, bueno, a lo de, ¿saben por qué a los José le dicen Pepe? Porque San José fue el padre putativo de Cristo, es decir, el Pepe. Por eso le llaman Pepes a los José. Así que hoy día de los Pepes, felicidades. Y felicidades también, bueno, hay patronales en David, en Tolé, en PC, en Soná, en Nuevo Emperador, pues que celebran estas patronales del Día del Padre, del Día de San José también. Pues así que felicidades a todos ellos, sobre todo la fiesta más importante, bueno, la de David o la cabalgata. La de PC también es bastante prestigiosa y bastante importante. La de Soná, bueno, Tolé, incluso aquí al lado, en Nuevo Emperador, también hay fiesta. Día del Padre, como le dije, no solamente en España, sino en los países del sur también se celebra. Hoy también es el Día Internacional del Carpintero. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que la profesión de San José era de carpintero. Así que, pues felicidades a todos. Vamos a 1808, porque un día como hoy se produce tal vez uno de los hechos más importantes de la historia de América y se da en España. Este es llamado el Motín de Aranjuez, que provoca la caída del primer ministro y después del rey Carlos IV. ¿Por qué? Porque este motín, ¿qué provoca? Permite Godoy que las tropas francesas de Napoleón pasen hacia Portugal, pues el aliado más importante que Inglaterra ha tenido siempre. Los portugueses creen que son como unos españoles que se creen ingleses, toman té y se comen a las 5, a las 6 de la tarde y a las 2 de la tarde, es decir, no como los españoles que almuerzan a las 3 de la tarde y cenan a las 10 de la noche. No, los portugueses parecen ingleses. Bueno, al ser Portugal el aliado más importante que siempre tuvo Inglaterra en el continente, eso provoca que los españoles, este y el hijo, la verdad es que eran un par de impresentables, pero a niveles macros. Es decir, Carlos IV y su hijo, sobre todo Fernando VII, eran pues tal vez lo más impresentable que ha habido en la corona española en la historia. Y miren que cuando los últimos de los Habsburgo eran casi anormales. Pero bueno, estos permiten que las tropas francesas pasen por España. Cuando llegan, pues se forma esta guerrilla y se forman esta bataola que desemboca pues en ese levantamiento del 2 de mayo de 1808. ¿Qué hace Napoleón? Pues saca del poder a Carlos IV y pone a su hermano José Bonaparte, a Pepe Botella. ¿Qué provoca eso? Bueno, que mucha de la clase criolla latinoamericana diga, no tengo ningún tipo de obediencia con este rey. Y este es el real detonante que provoca las independencias en América Latina. Es decir, ya no soy súbdito, ya no soy súbdito del rey al que juré obediencia. Vino este usurpador francés a través de estos dos mamarrachos, Godoy y de Carlos IV, y obviamente esto es lo que provoca pues, las independencias, sobre todo pues, la de Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, sí, porque la de México es una historia muy distinta. Y en el último reducto, pues Panamá y Ecuador. Vamos a 1937. Porque este hombre ya en los últimos días de su vida, pues publica una encíclica llamada Divini Redemptoris. Pues, y esta, al igual que aquella encíclica que yo les había comentado hace unos días, que escribió en alemán incluso, la encíclica de mi más profunda preocupación, pues mi preocupación hablaba contra la Alemania nazi, contra el ascenso del fascismo. Esta, Divini Redemptoris, ¿que de qué habla? Pues en contra del ateísmo marxista-leninista, marxista-comunista. Pues es un hombre de su época, sobre todo un hombre que sabía pues, que estaba en el borde del abismo y lo que venía en adelante, pues cuando los grandes potencias pues, le dieron más caso a estos ismos que trataron de reemplazar pues, la religión, trataron de influir en la vida humana. Pues así terminamos, en una guerra mundial y con 70 millones de muertos en el mundo. Este hombre lo advirtió. Lástima que su vida pues, se ve truncada un par de años después y llega pues, Pío XII con esa
posición bastante pusilánime por parte de la Iglesia Católica en medio de esa hecatombe que fue la Segunda Guerra Mundial. Vamos a 1982 porque seguimos hablando de uno de los puntos más de discordia y sobre todo en esa irrupción de estos gorilas, sobre todo en Sudamérica. Y es que don Leopoldo Galtieri, pues, y el resto de borrachos que estaban alrededor de él, ¿qué deciden? Pues vamos a hacer una huida hacia adelante. ¿Y qué hacen? Pues vamos a buscar una causa que todos los argentinos nos aplauden, en medio de una debacle económica, en medio de una represión brutal. No te olvides que esta dictadura argentina tal vez fue la más sanguinaria de Sudamérica, donde hubo dictaduras realmente deleznables. Bueno, estos señores que dijeron, vamos a invadir las Malvinas, y antes vamos a invadir las Georgias del Sur y las Sandwich, para que los ingleses no tengan tierra donde llegar. Pues siempre me acuerdo de la película La Dama de Hierro, y a los que están jugando a la política les recomiendo que la vean, sobre todo por el carácter y sobre todo porque una mujer como Margaret Thatcher siempre tuvo claro cuáles eran las prioridades de su país, cuáles realmente las preocupaciones del hombre de a pie. Y le dijo a Alexander Haig, en ese momento secretario de Estado, si ustedes salieron en defensa de Hawái cuando la bombardeó Japón, pues las Malvinas están más cerca de Inglaterra que Hawái del territorio continental americano. Y dijo, a por ellos, bueno, y lo demás ya es parte de la historia. Esto provoca, bueno, la huida de Galtieri, la caída de este régimen militar, y se destapa la bodega de grillos y se encuentra todo lo que, pues, hicieron estos militares durante los 8 años que estuvieron al frente. Vamos a 2003, porque hablando de gente impresentable y de guerras inútiles, Estados Unidos un día como hoy inicia la invasión de Irak. Yo diría que no solamente la invasión, sino la destrucción de Irak, porque no hay duda de que ese país, 300.000 muertos después, con toda su infraestructura destruida, un país pues partido en 3 pedazos, y todo ese efecto que ha provocado en el Medio Oriente, con lo que está pasando en Siria, con lo que está pasando en Yemen, con lo que está pasando pues incluso en Turquía, en países como el propio Irán, por no decir pues toda la convulsión que provocó en la llegada de los rusos, por ejemplo, a esta área de influencia, pues eso fue haber tirado esa piedra, ese avispero iraquí. Y para los que quieran ver pues cómo funcionó lo profundo, la parte, pues, ese establishment norteamericano, pues siempre les he dicho, vayan a ver la película Vice y vean la vida de este señor Dick Cheney, que es una especie de reencarnación del demonio, y sobre todo pues en nombre del poder y del poder absoluto, todo lo que se hizo tanto en Irak como en Siria, como en Afganistán, y sobre todo, y si se amelera mucho, y lo que sale en esa película, todo lo que hicieron, pues también para desaparecer, pues Laos, Camboya, en ese momento en el cual el señor Nixon, pues no sabía cómo parar o cómo meterle el freno a ese, pues, caballo desbocado que fue la guerra de Vietnam. Así que, pues, un verdadero manual de Realpolitik, que esperemos que se le entiendan los que hoy juegan a la política.